creo que todo el que tiene una Biblia en sus manos tiene un poder. Moisés fue un hombre que Dios usó, pero cuando Dios llamó a Moisés, lo miró y le dijo: ¿y qué traes en tus manos? Y Moisés dijo: una vara. Ah, pues con esa vara tú vas a ir a hacer mi voluntad. Prodigios, señales, cosas grandiosas tú vas a lograr con esa vara. Entonces esa vara ya no era la vara de Moisés, ahora era la vara de Dios. Y cuando Moisés fue a Egipto, resulta que la tiró en el suelo y esa vara se convirtió en una serpiente. Y así fue como todos creyeron que verdaderamente Moisés era enviado por Dios. Luego fue y se paró frente al faraón y hizo lo mismo, tiró la vara en el suelo y se convirtió en una serpiente. Pero Faraón tenía unos brujos poderosos y los trajo, y vinieron ellos y tiraron unas varas, 2 serpientes empezaron a salir también. Pero ¿sabes qué fue lo maravilloso? Que la vara de Dios se comió a aquellas 2 serpientes. Luego la tomó por la cola y volvió a hacer una vara. Y esa vara fue poderosa. Con esa vara Moisés hizo señales y prodigios grandiosos. Con esa vara hizo cosas grandiosas. Tocó las aguas y las aguas se convirtieron en sangre. Luego tocó el polvo del suelo y vino una nube de moscas. Levantó la vara hacia el cielo y llovió granizo. La volvió a levantar y entonces vino una nube de langostas. Poderosa era aquella vara en las manos de Moisés. Después Moisés está frente al mar y toca con la vara el mar, y el mar se abrió en 2 y pudieron pasar en seco. No solo eso, también tocó la roca, y al tocar la roca de Oreb salió agua para quitarles la sed. Y no solo eso, también Moisés fue con esa vara a la batalla, y la palabra dice que mientras él mantenía la vara arriba, entonces ganaban la batalla contra los amalecitas. Gloria a Dios. Pues hoy en día la Biblia, la palabra de Dios, es la vara que Dios ha puesto en nuestras manos. Es la vara con la que todo aquel que la tiene en sus manos puede hacer cosas grandiosas. La palabra de Dios tiene un poder ilimitado para resolver cualquier problema en la vida. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Usa la palabra de Dios. ¿Problemas con tus hijos? Usa la palabra de Dios. ¿Tienes problemas en tus finanzas, en tu trabajo, problemas en tu salud? Usa la palabra de Dios. Tiene poder. Es un poder sobrenatural. Es como el poder que había en la vara de Moisés. Y lo necesitamos. Por eso es muy importante que tú aprendas la palabra de Dios. Que entiendas que la palabra de Dios tiene poder. Que la palabra de Dios te da la fortaleza. Te da el consuelo, te da el gozo. Dice el Salmo 1 que el hombre que se deleita en la palabra de Dios, todo le sale bien. Hay un hombre que en una ocasión empezó a caminar por estas tierras, por decirlo así. Era un hombre muy rico. Luego llega a una casa, era una casa humilde, con una fachada pésima, pero llegó a pedir agua. Le dice a la señora: señora, ¿me puede dar un vaso de agua? La señora dice muy amable: claro que sí.
permítame, espere aquí, voy a traer el agua. Se queda en la sala de aquella casa, empieza a mirar y ve que en un librero había una Biblia. Entonces dice, vaya, esta mujer busca de Dios. La voy a bendecir. Y entonces va, toma la Biblia y como era un hombre muy rico, empieza a poner billetes de $1,000 en las páginas de la Biblia. Cierra la Biblia, llega la mujer, le da el agua y se va. Y él se va pensando, le dejé una bendición a esta mujer en la palabra de Dios. Seguramente cuando ella venga a buscar en la palabra de Dios, hallará la bendición. Se fue muy contento. Pasó un año. Al cabo de un año, él vuelve a pasar por ese lugar y recuerda, dice, oh, aquí yo vine a pedir agua a la casa de una mujer humilde. Voy a ver qué hizo con la bendición. Seguramente arregló la fachada de su casa, cambió algunos muebles, algo bueno ha de haber hecho con la bendición que yo le dejé. Y entonces llega, señora, la señora no lo reconoce. ¿Me puede dar agua? Claro que sí, espere aquí poquito, ahorita regreso. Mientras vuelve a ver la Biblia en el mismo lugar. Y dice, voy a ver si tomó la bendición que dejé en ella. Y va y abre, ¿qué crees? Todos los billetes estaban allí. La mujer no había abierto su Biblia. Por lo tanto, no se había dado cuenta todavía de esa bendición que tenía en ella. Y dice el hombre, ¿cómo es posible? Si yo le dejé una bendición, en un año no ha leído su Biblia. Y entonces toma otra vez el dinero, lo junta y se lo echa a la bolsa. Señora, muchas gracias por el agua. Y se va. Tú sabes lo que quiero decir. Pero dime, ¿quién perdió? Dime, ¿quién perdió? No pienses que perdió la mujer, porque en realidad ella no perdió, porque ella no sabía lo que tenía, por lo tanto no perdió algo que ella no tenía. Ella no perdió la bendición porque nunca la buscó. Eso es lo que nos está pasando cuando no leemos la Biblia, cuando no leemos la palabra de Dios. No hemos descubierto todavía todas las bendiciones que Dios ha dejado en ella. Entonces, nos estamos perdiendo de cosas muy grandiosas que pueden suceder en nuestra vida. Por eso muchos están destinados a quedarse con sus vidas iguales, sin cambios, aunque tienen la Biblia, aunque está allí en sus casas, no la leen. Por eso no han podido descubrir y mucho menos poseer todas las bendiciones que Dios nos ha dejado en su palabra. Pero gloria a Dios porque tú no eres de ese tipo de personas, porque tú tienes hambre de Dios. Esta mujer nunca supo lo que ese hombre le había dejado en la palabra. Nunca supo de la bendición que tenía allí en su casa. Posiblemente pasó muchas necesidades, momentos difíciles en que los que tal vez no tenían ni para comer, allí estaba la bendición, pero la ignoró. No lo supo porque no buscó la bendición que otro le dejó. Y eso nos sucede cuando no buscamos en la palabra de Dios la bendición que Dios nos ha dejado. Hay riquezas en la palabra de Dios.
Hay cosas grandiosas en la palabra de Dios. Pero es una pena que muchos tengan la palabra de Dios, pero no han sabido disfrutarla. Nos hace falta hambre. Es hambre de Dios lo que necesitamos para poder encontrar sus bendiciones. Un perro va corriendo tras de un conejo y va el perro a toda velocidad, con sus ojos puestos en el conejo, y no se detiene. De pronto, otro perro lo ve y empieza a correr tras de él. Y otro perro lo ve y también empieza a correr entre él. Y al rato ya son 4 o 5 perros corriendo. Y hay un momento donde los otros perros se detienen y dicen, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Y dejan de correr, desisten. Pero ¿sabes qué pasó con el perro que va siguiendo el conejo? Él no se paró. Él no ha desistido. ¿Sabes por qué? Porque lleva sus ojos puestos en el conejo. Porque él sabe que ese conejo es su alimento. Él sabe que no va a desistir hasta que atrape el conejo y obtenga el alimento. Y eso es lo que sucede con muchas personas. Tú has visto, porque hay personas que van tras de Jesús y van con esa energía y con ese entusiasmo, pero luego se detienen y dicen, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Y perdieron el propósito. Pero todo aquel que tiene sus ojos puestos en Jesús no se va a detener hasta conseguir a Jesús, porque sabe que Jesús es su alimento. La palabra de Dios debe de ser el alimento para nuestra alma. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos de tener la capacidad de usar bien la palabra. Para usar bien la palabra hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que meditarla. Y sabes, para decir palabra en este texto hay una traducción, logos. Lo va a escuchar durante esta plática muchas veces, así es que apréndalo bien, logos. La palabra es el logos. La Biblia tiene el logos de Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Es el logos. ¿Qué es? Logos. Es el logos. Entonces, decía yo que necesitamos abrazar el logos de Dios, esforzarnos por estudiar y memorizar el logos de Dios. El cristiano debe de tener el conocimiento de la palabra para así poderla entender y poderla aplicar a su vida. Necesitamos memorizar la palabra, porque es así como vamos a poder entender lo que Dios está diciendo. La Biblia es la expresión de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios cambia vidas. Yo predico la palabra por esta razón, porque estoy convencido de que la palabra no solo ha cambiado mi vida, sino que cambia la vida de las personas. Por eso en este lugar solamente predicamos la palabra de Dios. No hacemos otra cosa, porque ella es la única capaz de cambiar a las personas. Solo Dios puede cambiar el corazón de una persona, y lo hace a través de su palabra.
Una persona puede cambiar cuando escucha la voz de Dios. Y la palabra que Dios nos da es su voz, es Dios hablándonos. Es en su palabra donde Él nos aconseja, nos dirige y nos dice lo que debemos hacer. Oír la palabra de Dios es escuchar a Dios hablarnos. Y nadie puede cambiar su vida si no escucha a Dios hablarle. Por eso predicamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la revelación de Dios. Por eso dice que es viva y es eficaz. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También allí en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y el verso 16, mira lo que dice acerca de la palabra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir con justicia. Dice el texto que la palabra es inspirada por Dios. ¿Sabes qué significa? Que la palabra que tú tienes en tus manos, Dios la sopló. Dios sopló la palabra, por eso tiene vida, porque viene de Dios. Porque sale de la boca de Dios. Por eso la palabra produce vida. ¿Tú recuerdas que Adán era un mono de barro? Pero estaba en las manos de Dios. ¿Y qué hizo Dios con él? Sopló. Le dio vida. La palabra de Dios, dice esta escritura, que es soplada por Dios. Cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, Dios está soplando vida a nuestro ser. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Trae vida y es eficaz. Juan capítulo 1 y el verso 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo en el principio estaba en una relación con el Padre, en una unidad. Juan empieza hablando de esto, pero si notas, empieza con la misma palabra, en el principio. En el principio, así como Génesis. Génesis también empieza a hablar de la creación de Dios y dice en el principio. Pero Juan no está hablando de la creación, sino que él está hablando de que antes de que la creación fuera hecha, Jesús ya existía. Ya existía la palabra. Y entonces vemos que es por la palabra que todas las cosas fueron hechas. Pero checa esto. Esto significa que Dios no podría usar la palabra a menos que Él sea la palabra. Vamos al verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se volvió carne y habitó en el mundo. Toda la palabra que nosotros predicamos es cristocéntrica. Se refiere a Jesucristo. Por eso es viva y es eficaz. Si tú quieres conocer más a Jesús, tú debes de conocer más la palabra. Cuando más conozcas la palabra, más vas a conocer de Jesús. Pero ¿sabes qué? Por esta razón hay personas que no saben mucho de Jesús, porque no saben mucho de la palabra. Como cristianos o como hijos de Dios necesitamos aprender a orar, a adorar
pero también necesitamos aprender la palabra. Pero ahora voy al punto más importante de este tema. No solo necesitamos aprender a leer la palabra, sino que nos hace falta entender que la palabra se debe de volver carne en nuestro corazón. Porque una cosa es que tú aprendas la palabra y otra cosa es que la palabra se vuelva carne en tu corazón. En Juan capítulo 14, el verso 23, el Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Sabes qué significa guardar? Es practicar, es vivir, es hacerla, es cumplirla. Y también en Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es la palabra la que va a hacer la diferencia, pero no es la palabra que entra por tus oídos, es la palabra que se queda. Es esa la palabra que se vuelve carne, la que hace la diferencia, la que está en el corazón. Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces el Señor dijo: el que escucha mi palabra es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Jesús dice: el que escucha mi logos se vuelve sabio. Es como el que construye su casa sobre la roca. Entonces Jesús dice que podemos edificar seguros con la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos ser personas que conocen, que entienden la palabra. Personas en las cuales la palabra entra y se queda, no se va. La palabra mora, la palabra está con nosotros. ¿Usted se ha preguntado por qué hay personas que se quedan en el camino? ¿Por qué hay personas que desistieron de Dios? ¿Por qué hay personas que pueden decir que la palabra no les funcionó? ¿Por qué si hay personas que al mismo tiempo leen la palabra de Dios, unos y otros? ¿Por qué a algunos les funciona y a otros no les funciona? A unos les da resultado y a otros no. ¿Por qué si hay personas que participan igual que otros en las cosas de Dios, por qué no les da resultado? ¿Por qué como cristianos no han avanzado? Pues es porque la palabra no se ha vuelto carne en sus corazones. Te lo voy a demostrar. Pero antes, ¿cuál era la palabra que vamos a memorizar? Logos. Logos. ¿Qué es el logos? El logos es la palabra escrita de Dios. ¿Lo dijimos bien? Pues agárrate, porque ahora viene lo bueno. Mateo capítulo 4 y el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le está diciendo a Satanás que el hombre
no vivirá más que por la palabra que salga de la boca de Dios. ¿Qué es la palabra? ¿Cómo dijimos que se dice palabra? Logos. Pues ahí te va. ¿Sabías que en esta porción no está la traducción como logos? Hay otra palabra. No es logos, es rema. Repite conmigo, rema. En la traducción original, palabra aquí se traduce como rema. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que el hombre no podrá vivir a menos que reciba el rema de Dios. El hombre vive, dice Jesús, por el rema de Dios. Ahora, yo te voy a explicar cuál es la diferencia entre logos y rema. Dijimos que logos es la palabra soplada, escrita por Dios. Logos es la palabra que tú tienes en tus manos. Tú tienes en tus manos el logos de Dios. Pero rema es cuando esa palabra se vuelve carne en tu corazón. Es el rema el que va a traer vida. El logos es cuando Dios habla. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, estás escuchando el logos. Pero cuando el logos se vuelve un rema, porque el logos se vuelve rema cuando tú recibes la palabra de Dios como algo que Dios está diciendo para ti. El rema es esa palabra que recibes de Dios para ti. Es en el momento cuando esa palabra se encarna en tu corazón. Se volvió un rema. ¿Alguna vez te ha pasado que escuchas la palabra o lees algún texto de la Biblia y dices, esta palabra es para mí? ¿Te ha sucedido? Es un rema. Jesús lo dijo en tiempo presente. Dijo, el hombre vive por el rema que Dios le da. Vive por lo que Dios le habla. A eso venimos, ¿verdad? A buscar que Dios nos hable. Así es de que rema es la palabra que se volvió carne en ti. Y para que la palabra se vuelva carne en ti, necesitas que te sea dada por el Espíritu Santo. En una situación específica, en un problema o en algo que tú estés viviendo, en medio de todo eso, el Espíritu Santo viene y toma del logos una palabra para dártela. Y en ese momento, esa palabra que el Espíritu Santo te está dando se convirtió en un rema. Esa palabra se volvió vida para ti. Eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Es cuando el Espíritu Santo te da una palabra de Dios. Es cuando el Espíritu Santo te revela lo que Dios te quiere decir. Entonces, el logos que fue tomado por el Espíritu Santo ahora se volvió carne en tu corazón. Esto es muy importante. Siempre Dios va a usar el logos para darte el rema. No podrás recibir un rema si no tienes el logos de Dios. Por eso es importante que conozcas el logos de Dios. Porque entonces, si no tienes el logos de Dios, ¿qué va a tomar el Espíritu Santo? Por eso hay personas que sienten que Dios no les habla o que no han recibido una palabra poderosa de Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque no leen su Biblia. Porque para que Dios te dé un rema, es necesario que tú tengas
el logos de Dios, es decir, la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo tome de la palabra que tú tienes y se convierta en un rema. Dios va a tomar la palabra para hacer la carne en tu corazón. Por eso hay personas que todavía dicen, Dios no me habla, porque no hay palabra de Dios en ellos. Entonces, voy a repetir lo que Jesús le dijo a Satanás. El hombre vive por el rema de Dios. Entonces, ¿ya te diste cuenta qué importante es tener la palabra de Dios? Cuando tienes la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Él la toma en una situación difícil, en una situación que tú estés pasando. El Espíritu Santo toma la palabra para darte ánimo. Te daré un ejemplo. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Muchos lo conocen, lo han leído. ¿Cuántos lo han abrazado? Y dicen, este es para mí. El Salmo 23 se volvió un rema. Pero ¿qué pasa si una persona nunca ha leído el Salmo 23? ¿Será un rema? Entonces, para que se vuelva un rema, ¿qué necesita la persona? Pues leerlo, aprenderlo primero, para que el Espíritu Santo traiga esa convicción y se cumpla lo que Dios está diciendo en el Salmo 23. Y así esa persona pueda decir, es para mí el Salmo 23 y Dios me dio un rema con esta palabra en esta situación. Pero si no tienes la palabra, pues no podrás decirle al diablo lo que Jesús ya dijo. Ahora yo pregunto, sabemos que Jesús le dio 3 leñazos a Satanás, ¿verdad que sí? ¿Con qué lo hizo? ¿Con el logos o con el rema? ¿Qué opinas? Es buena pregunta, ¿no? Vamos a descubrirla juntos. Jesús se encontraba en una batalla espiritual. Dice la palabra que él fue llevado al desierto para ser tentado, es decir, para ser atacado. Lo atacó. Y entonces Satanás usó el logos para atacar a Jesús, ¿verdad? Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, que esas piedras se conviertan en pan, solo diles. Usó el logos de Dios, usó lo que Dios ya había dicho. ¿Qué es lo que Dios había dicho? Tú eres mi Hijo amado. ¿Qué está haciendo Satanás? Está atacando la identidad de lo que Dios había dicho de Jesús. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Jesús cuando dijo, tú eres mi hijo? ¿Qué fue? ¿Le dio el logos o le dio el rema? Le dio el rema. Por eso, cuando tú escuches la palabra de Dios, no te sientas satisfecho con recibir la palabra. Busca recibir el rema. Pero Satanás quiso confundirlo, quiso engañarlo, quiso traer confusión. De hecho, la palabra tentación es engaño, o el tentador quiere decir el engañador. Él quiso distorsionar lo que Dios había dicho. Y así es, el diablo siempre pondrá o intentará poner dudas sobre todo lo que Dios ha dicho de ti. Intentará confundirte. Te dice, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, ¿por qué estás así? ¿Por qué te sucede lo que te sucede? Pues no que Dios es bueno. ¿Por qué si tú eres un hijo de Dios, si Dios te ha dicho que eres su hijo, por qué tú estás pasando por esto? Él siempre va a traer dudas sobre lo que Dios te ha dicho. Pero no le funcionó con Jesús y vuelve otra vez al ataque. Verso 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo,
Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Observas lo que está haciendo Satanás aquí? Está tomando la palabra, una porción de la escritura, está tomando el logos para robarle el rema que Jesús recibió del Padre. Y el diablo sigue queriendo cambiar su estrategia. Y si tú lees el verso 8 al verso 10, vas a encontrar que Jesús sigue firme, porque Él está firme en el rema. Verso 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo siempre va a venir a querer echar por el suelo lo que Dios ha dicho de ti. Y entonces Jesús lo venció, pero lo venció por lo que el Padre había dicho de Él. Porque el diablo viene y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, entonces es por el rema que Jesús pudo tener esta victoria. Es muy importante que tengas a Cristo en tu corazón para que tú puedas ser sellado por el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo te sella, Él viene a decirte quién eres delante de Dios. Es el Espíritu Santo que te dice, tú eres mi hijo. Por eso es importante que entiendas la palabra de Dios, que la conozcas, para que el Espíritu Santo la vuelva carne. Muchos pueden ver el logos, comprender el logos, pero esto no significa que reciban el rema. Muchos pueden leer la palabra de Dios, pero todavía no están convencidos que son hijos de Dios. Cuando tú sabes que eres un hijo de Dios, es porque tú has recibido el rema de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Dios me dio ese rema. Él me dijo, tú eres mi hijo. Y hay personas que pueden aprenderse la Biblia, que conocen muchos textos de la Biblia, pero todavía están dudando acerca de su salvación. Es importante que venga el Espíritu Santo y nos haga nacer de nuevo, nos selle y nos dé la convicción de que somos hijos de Dios. Tienes que estar convencido de lo que Jesús hizo por ti. Ahora te voy a dar otro ejemplo. Hay otro texto en la Biblia que nos recuerda también esta palabra rema. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Todos tenemos problemas o días malos, ¿verdad? Son días donde suceden cosas y muchas veces no sabemos qué hacer. Bueno, esta palabra dice que son luchas espirituales, que hay fuerzas espirituales que quieren causarnos daño. Y el verso 12 lo dice que no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, esta lista que está dando son rangos que se le dan a los espíritus malignos. Estas son fuerzas que vienen contra nosotros. Son fuerzas que vienen contra tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu salud, tu trabajo.
Entonces, la palabra es muy clara cuando dice que estamos en una guerra. Por eso nos da el consejo de que nos pongamos la armadura para poder soportar el día malo. ¿Y qué es la armadura? Bueno, son una serie de instrumentos o de cosas espirituales que tenemos. Es un equipo de cosas que Dios nos ha dado para dar la batalla. Pero sabes, allí entre el equipo que Dios nos ha dado, hay uno que vamos a revisar. Verso 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra vez, en esta traducción, la palabra de Dios no se refiere a el logos de Dios. Se refiere a, ¿qué crees? Al rema. Entonces diría: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es el rema de Dios. No el logos, dice esta palabra. Aparece también como el rema, pero ¿sabes qué dice? Que es la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces es el rema de Dios o el rema del Espíritu Santo, que se va a convertir en una espada poderosa. La palabra de Dios, el logos de Dios, por el poder del Espíritu Santo, cuando lo tienes en tus manos, el logos de Dios, el Espíritu Santo lo va a convertir en una espada poderosa. Es cuando el Espíritu Santo viene, toma el logos que tú tienes y lo transforma en el rema que tú necesitas. Entonces te va a dar una espada súper poderosa, de doble filo. Entonces, si tú necesitas vencer al enemigo, necesitas vencerlo con un rema. El rema es esa convicción que está en tu corazón. Es esa convicción que ya se volvió carne. Cuando tú sientes que Dios te está hablando, sin duda, créeme, estás recibiendo un rema. Cuando tú sientes que Dios te está hablando, estás recibiendo un rema. Pero siempre el rema va a venir de logos. En lo que llega el rema, medita la palabra. ¿Y qué es meditar? Vamos allí a Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar es reflexionar. Meditar la palabra es vivirla, es abrazarla, es obedecerla. Y debes de memorizar la palabra una y otra vez. Eso es meditarla. Acostúmbrate a leer la palabra y escribirla por allí en un memotips que le llaman. Ponla en tu refrigerador, ponla en tu carro, donde quiera que vayas. Acostúmbrate a meditar la palabra, porque es así como el Espíritu Santo te dará el rema por esa palabra. Dios quiere ayudarte, Dios quiere traer crecimiento a tu vida, pero necesitas la palabra. Es lo que Él va a usar. Te daré el último ejemplo, donde aparece otra vez la palabra rema. Juan capítulo 15, verso 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Fíjate, dice: si permanecen en mí, entonces mi palabra morará en ti. Pero ¿sabes? Aquí la palabra no es mi logos, es mi rema. Dice: si permanecen en mí, mi rema morará en ti.
Cuando tenemos el rema, entonces estamos listos para pedir. Porque esto de pedir es algo que a todos nos gusta, ¿verdad? Aquí ponemos más atención cuando decimos, ay, pidan, yo quiero, yo quiero. Se trata de pedir, yo quiero, yo recibo todo lo que me den, nomás patadas no. Y no entendemos que más que pedir, tener un rema es lo mejor que nos puede suceder. ¿Tienes tú la costumbre de subrayar tu Biblia? Yo conozco personas que subrayan la Biblia. Sígalo haciendo, porque yo entiendo que cuando una persona subraya su Biblia, está subrayando un rema que siente que Dios le dio. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que subrayan su Biblia. Sígalo haciendo. Si tú tienes el logos, tú tienes el conocimiento. Pero si tú tienes el rema, tú tienes la revelación. Si tú tienes el logos, tú tienes el conocimiento de Dios. Pero si tú tienes el rema, tú tienes la revelación de Dios. Es la revelación de Dios la que se vuelve carne en tu corazón. No la olvides. El logos está en su palabra y el rema está en nuestro corazón. Es la palabra que se hace carne por la ayuda del Espíritu Santo. Y hay dos advertencias que quiero decir para cerrar el tema. Ojo, escucha, rema no es la palabra que Dios pone en ti para manipular a otros. Rema no es la palabra que Dios te ha dado para manipular a otros. Porque muchos usan la palabra como un rema, supuestamente, para poder manipular a otros para sus propios intereses. Por eso hoy estamos viendo mucho abuso. Por eso estamos viendo tanta profecía, tantos engaños, tantas predicaciones de prosperidad. Porque la gente está usando el rema para manipular. Rema no es la palabra que Dios puso en ti para otros. Rema es la palabra que Dios te ha dado. No es para dársela a otro. Porque entonces tú estarías usando esa palabra para tus propios intereses. Tú debes estudiar el logos de Dios y puedes darle el logos de Dios a otra persona para que así el Espíritu Santo vuelva ese logos en un rema para esa persona. ¿Me di a entender? Por eso aprende a discernir el logos de Dios para que el logos en otros sea un rema. Otro cuidado que debes de tener es que para recibir un rema es fundamental que tengas una relación íntima con Jesús. Porque el rema siempre va a estar sustentado por tu relación con Jesús y por su palabra. Yo sé que el Espíritu Santo puede hablar como Él quiera, pero hay excesos en estos tiempos que no están fundamentados con la palabra. Y hoy podemos ver mucha gente que está siendo engañada, creyendo que lo que se le está diciendo es palabra de Dios. Por eso es importante que las personas conozcan la palabra de Dios, para que no sean engañados. Porque muchos usan la palabra de Dios como un producto para mover emociones y engañar a las personas. Pero si tú sabes la palabra de Dios, entonces tú vas a saber cuando Dios habla. Y entonces sabrás lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ama tu Biblia, abrázala, estúdiala, memorízala. Es el logos de Dios. Y mientras más tú tengas del logos de Dios, el Espíritu Santo más remas
te dará. Busca esa voz de Dios que está en la palabra, esa voz que es específicamente para ti, esa voz que te está hablando a través de la palabra de Dios. Es la voz que quiere tocar tu vida, que quiere cambiar tu vida, que quiere ayudarte en cualquier situación que tú estés pasando. El Señor te bendiga.